Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Sean bienvenidos. Bienvenidos todos a un programa más. Y hoy, Laura, vamos a estar compartiendo la continuación, la parte 2 del programa de la semana pasada, donde te dimos un listado bastante largo, bastante extenso de cosas que te pueden ayudar a identificar si tu madre, si tu suegra es una mujer, son unas mujeres controladoras, manipuladoras. Quisimos en este formato más corto darte una lista extensa para ayudarte, porque quizás algunos digan, pero ¿cómo es posible que alguien no sepa si su madre o su suegra es controladora? A veces no sabemos, a veces creemos que no, que su temperamento, que su carácter, no, que es que ella la criaron así, no, que tengo que honrarla porque es una anciana. Sí, todas esas cosas pueden jugar un rol, pero cuando tú ves alguna de esas cosas que te dimos la vez pasada, eso te ayuda a darte cuenta por qué quizás estás teniendo los conflictos que estás teniendo con ella. Y entonces ahora en esta segunda parte queremos darte algunas ayudas de cómo poder tratarla, cómo poder honrarla, como dice la palabra, pero al mismo tiempo cómo poder poner límites que sean saludables para esta relación y que les permita tener una relación que honre a Dios. Sí. Porque Laura, el mundo te dice, sal de la mamá, sal de la suegra si te dan problemas, si te quieren controlar la vida, pero Dios no nos dice eso. Sí. Yo creo, Fausto, que lo primero que tenemos que definir entonces es qué significa honrar padre y madre, porque verdaderamente, como tú dices, queremos exponer la manipulación mientras estamos honrándolas. Entonces, y yo creo que para empezar esta segunda parte, Laura, esa es la mejor manera. ¿Cómo puedo honrar a mi padre y a mi madre y al mismo tiempo poner límites saludables y bíblicos que nos ayuden a funcionar y a relacionarnos de una manera que no nos haga pecar contra Dios? Y yo entiendo, Laura, que cuando la palabra nos habla de honrar a padre y madre, específicamente en este texto de Efesios 6, que me gustaría que leyeras, 6, 1 al 3. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Amén. Y es importante, yo creo que hacer la aclaración de que esto aplica muy especialmente, muy puntualmente a hijos que están todavía bajo la autoridad de sus padres. En el hogar viviendo juntos. Exactamente. Hijos que son menores de edad y que conviven aún en el techo paterno, materno, y la palabra le da estas instrucciones de que se sometan a la autoridad que Dios le ha dado a los padres sobre ellos. Que cuando ya somos adultos y salimos de la casa ya no hay que honrar a padre y madre. Claro que no. Sí hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo. Debemos seguir honrándolo, pero ya se va a ver diferente. Claro. ¿Y por qué, Laura? Porque el hombre y la mujer dejan padre y madre y se unen a su esposo, a su esposa, y son ahora una sola carne, una nueva familia. De manera que ese mandato a dejar atrás padre y madre es lo que hace la gran diferencia a la hora de tú relacionarte con tu papá y tu mamá, ya tú como hijo adulto, como hija adulta. Y ese texto también tiene una advertencia, Fausto, hacia los padres. Más adelante, en el verso 4, dice: y vosotros, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea que los padres mismos podemos nosotros exasperar a nuestros hijos también. Y ahí es que yo creo que viene el asunto de esa madre controladora, dominante, manipuladora, posesiva, que ahora exaspera a sus hijos. No solo que ya viven fuera del hogar. Exacto, no solo los hijos que están quizás bajo el techo de 13 años, 14, 15, 16, sino ahora una hija de 28 que tiene 4 o 5 años de casada, tiene su marido, sus hijos, y la madre todavía quiere jugar un rol bien controlador en su vida. Y eso exaspera a nuestros hijos. Y Fausto, hablando de la manipulación, por supuesto, vamos a suponer una adulta que ya está fuera de la casa, una hija que se casó, o un hijo que también se casó. En el caso de la hija, por ejemplo, en el matrimonio, ahora ella debe tener su propio hogar
Y su autoridad ahora ya no es su mamá o su papá, ahora su autoridad es su esposo. Ya la hija no obedece a los padres por encima de su esposo, sino que obedece a su esposo. Y eso es tan importante, Laura, porque yo creo que, y muy especialmente en nuestra cultura, yo creo que muchos hijos salen del hogar, se casan, tienen ahora su familia, pero siguen muy conectados a sus padres. Y entonces de ahí viene ese concepto erróneo de que ahora si mi mamá me dice algo, si me ordena algo, yo tengo que seguirla obedeciendo como cuando yo estaba en casa. Y eso no es así. Tú tienes una nueva autoridad. Tú tienes a Dios siempre por encima, a tu marido. Y entonces, ya, yo creo que ni a papá y mamá, ya ellos no tienen autoridad sobre ti. Sí. Porque ya el orden cambió de autoridad. Eso no significa que vayamos donde ellos busquemos Claro. un consejo, que agradezcamos sus consejos y sus opiniones cuando se las pidamos. Pero Laura, es igual que si fueras a otra pareja de ancianos de tu iglesia. Exacto. Si una pareja mayor, con sabiduría, que entonces tú te acercas. ¿Y quién mejor tus padres que te conocen, que conocen muchas de tus debilidades y tus faltas? Entonces, pero no es porque ya ellos tienen autoridad sobre ti. ¿Ves? Eso es lo importante que tenemos que aclarar en la medida que vamos iniciando esta segunda parte, porque yo creo, Laura, que de ahí parte mucha de la confusión y mucho del problema que tenemos con nuestros padres y suegros. Mira lo que dice Fausto, 2 de Timoteo 1-7, ya a la hora de tener esta conversación difícil. Hay conversaciones difíciles que vamos a tener que tener en nuestras relaciones. Y hablando ahora en el contexto de la manipulación, esto es una de ellas, dice 2 de Timoteo 1-7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y entonces, aquí queremos hacerte esta salvedad. Puede que tú hayas sido una víctima, vamos a usar ese término, de una madre o una suegra controladora, pero desde el momento que ahora tú empiezas a oír y a entender estos conceptos, tú tienes que entender y tienes que apropiarte de que tú has jugado un rol, Claro. ¿ves? Quizás en ignorancia en Sí. el pasado, no sabías, no tenías entendimiento y por eso caíste víctima de esto. Y aún tu madre controladora no lo hizo con una agenda malévola, ¿ves? Como la madrastra de la Cenicienta, no. Es que es su pecado de control, de no perder a su hija, de creer que sabe más que tú sobre tus niños. Pero ella no sabía y tú no sabías tampoco. Pero desde el momento que ya tú empiezas a entender estos conceptos, tú tienes que apropiarte ahora y decir, mira, Claro. mi mamá quizás ha producido esto, pero yo he jugado un rol Claro, también. porque ella la habilitó, ella le permitió, ella lo actuó con temor quizás, o en codependencia, porque es que la manipuladora necesita a uno que se deje manipular. Exacto. Entonces ambos, hay claro, el que inicia es la manipuladora, pero el que se deja manipular le toca la parte de tener eso. Y queremos aclarar, como te dije hace 2 minutos, no es que esto se hizo a propósito. En la mayoría de los casos no partimos con esta agenda. Yo voy a controlar, yo voy a ser la víctima. No, esto se va dando en la dinámica relacional por desconocimiento, por nuestras tradiciones y costumbres, por nuestro pecado, por muchos factores que se conjugan. Sí. ¿Ves? Entonces, muchas veces las hijas o los hijos, sin darse cuenta, son incapaces de liberarse de este yugo por temor, pero es que Dios nos ha llamado a libertad. Mira lo que Amén. dice Gálatas 6:1. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Dios no nos ha llamado a temor, sino a hablar honestamente, con amor, a decir las cosas, a exhortar, a confrontar algo que está mal, con respeto en este caso, y en todos los casos, pero en este específicamente, pero hablar. Y yo creo, Laura, que diste en el clavo. Es el problema en ambas partes de la dinámica esta disfuncional, es el temor. Temor de la hija, estamos hablando a manera general de Claro. una madre con su hija, Sí. pero puede ser una madre con un hijo varón Claro. también. Rara vez es un padre que sea controlador. Y la existe. El papá tiende a controlar de otras maneras, Sí. de maneras emocionales, mi niña, Sí. mira, pero no, la mamá tiende a ser un poquito más... Porque la mujer es más Exactamente, pero hay temor de ambas partes, mira por qué.
temor de parte de la hija que no se atreve a enfrentar a la madre por miedo a la ira de la madre o a herirla, a lastimar su corazón, a hacerla sentir mal, a que se vaya de la relación. Y temor de la madre de perder a mi hija, de que ahora está casada y se mudó a otra ciudad y ya no se va a acordar de mí, no me va a llamar más, yo no soy importante para ella. Así que el temor y la inseguridad, como Laura, como en muchos de nuestros otros pecados y como en muchas de nuestras relaciones que no están bien, parte de una raíz de temor, de inseguridad. Claro. Y Fausto, ya vimos en el programa pasado algunas muestras de cómo podemos ver esa manipulación. Ya acabamos de decir que eso hay que confrontarlo, que no podemos dejarlo, y vamos a hablar de eso ahora. Pero antes de hablar acerca de cómo manejar la situación, ¿por qué ese deseo de controlar de parte de las madres sobre todo? Yo creo que, como te decía, las mujeres son controladoras por naturaleza, unas más que otras. Y como tú bien dices, Fausto, el temor es la raíz de todo. Las mujeres, sobre todo, temen y por eso quieren controlar. Temen por sus hijas, porque les vaya bien, porque hagan las cosas como ellas algunas quieren. razones, como ya estábamos diciendo, perder el amor de sus hijos, perder el control sobre ellos. Hasta hace poco ellos dirigían y controlaban y ahora ya no. Quedarse sola. Yo recuerdo a mi madre, Laura, cuando mi hermana se va primero a estudiar a Estados Unidos y luego me voy yo y ella se queda sola. Eso fue difícil, porque ahora nosotros éramos su mundo y ahora su mundo ha desaparecido. Temor a que la echen a un lado, a ser inservible, a que ya tú no tienes relevancia ni valor para nosotros, para los hijos. Temor a que sus necesidades no se satisfagan, no se llenen, porque ya estos hijos que eran el propósito de vida, pues ya no me están necesitando. El temor yo creo que este es el más grande de los temores, a no ser amada más, a no recibir amor de tus hijos. Y esto lo hablamos mucho con los matrimonios, que hay que prepararnos para cuando llegue ese tiempo de que nuestros hijos salimos de la película del nido, pues ¿qué nos va a ocupar? ¿Qué nos va a ocupar en nuestras vidas que nos haga sentir relevantes, eficientes, capaces, que todavía tenemos un propósito? Porque esa lucha es real y yo creo que esa lucha en personas pecaminosas produce ahora este deseo de manipular y de controlar. Así es, pero solo cuando maduramos en Cristo, cuando nos vemos como amadas por Dios, ¿verdad? Amados por Dios, es que podemos comenzar a entender y hacer avances en este sentido, porque si no, vamos siempre a tener temor. Pero tenemos que transferir nuestra confianza en Dios, quien es el único capaz de controlar todas las cosas. Nosotros como mujeres no podemos controlar las cosas. Entonces, podemos darnos cuenta de que estamos siendo manipulados cuando yo temo la aprobación de esa persona, ¿verdad? Ya lo dijimos la semana pasada. Me siento obligada quizás a hacer algo, a decir algo, a portarme así o de cual manera, porque temo que mi mamá, por ejemplo, en el caso de mi mamá, se enoje o empiece a manipularme. Y entonces, aunque te dimos una lista larguísima y te invitamos a que si no has visto el programa pasado lo veas, porque es un episodio anterior a este y como cualquier serie tienes que ver la anterior. De manera rápida, formas en que la madre puede manipular, los hemos categorizado en abiertas y cerradas, o directas o indirectas. Exacto. Por ejemplo, de manera abierta y directa, te apelan al deber como hija, apelan a ti, que yo soy tu mamá, como tú, yo te parí, como tú no me vas a esto, aquello. A veces hay violencia física, hemos visto, Laura, una madre que amenaza a una hija adulta en darle un golpe como ella le dio al hijo, al nieto. ¿Tú quieres que te dé así? ¿Tú quieres que te dé una pela? Eso es increíble. Con gritos, de manera verbal, con cortar la comunicación, ahora te dejan de hablar, con sarcasmos hirientes, con palabras que te minimizan, te hacen sentir como que no tienes valor. Y entonces la manera buena es con regalos, ¿ves? Con adulaciones, para ver. Y hay madres que recurren a toda esta gama, porque cuando una no le funciona, recurren a la otra y a la otra con el objetivo. Exacto. Y también, Fausto, de manera pasiva, pasivo-agresiva, ¿verdad?
que es el tratamiento de hielo. No te hablo, te ignoro, me alejo, no te llamo como te llamaba antes. También está el lenguaje no verbal de desaprobación, como voltear los ojos, como, ay, las caras, qué los pena sonidos, que compraste eso, que te gastaste en los eso. efectos de sonido. Exacto. Los melodramas, me muero si tú me dejas, o recurrir a enfermedades. Hay una cosa que se llama ganancia de enfermedad, que yo lo hago para atraer atención, para y se agarran el pecho para así, que me como sigan que amando. esa discusión le va a dar un infarto y ahora la hija Exacto. se siente culpable. Entonces lo primero que tiene que suceder es que la hija manipulada se arrepienta de haber hecho de su madre un dios y de haberle facilitado a la madre esta manipulación. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Y entonces, como dice Laura, lo primero, ya entrando en soluciones, ya vamos a entrar propiamente en qué te toca hacer, tú como la víctima de una madre o una suegra manipuladora, controladora, qué te toca hacer. Y lo primero es que debes tú, y yo sé que esto te va a sonar un poco fuerte quizás, y hasta injusto quizás pienses, pero ora esto y yo creo que el Espíritu te va a dar convicción. Es cuestión de reconocer de que quizás tú has puesto a tu mamá en una posición o a tu suegra que no le corresponde. Por lo general, cuando el manipulado o el controlado se ve en esa situación, es porque le ha facilitado, como te decíamos al inicio del programa, que esa persona se empodere y haga eso. Si tú le hubieras puesto un freno desde la primera, ella no hubiera tomado ese control, ella no hubiera avanzado en ese terreno como lo hizo. Entonces, lo primero es reconocer que quizás he tenido miedo, he puesto a mi mamá en un lugar que no le corresponde, le tengo miedo a mi suegra, quizás hasta por mi marido, y entonces he jugado un rol en que ella tome. Con esto no estoy diciendo que tú eres la culpable, porque no quiero, eso es como decir que la víctima de violación fue la que se lo buscó. Pero es la parte de la culpa que le corresponde. Pero es mi responsabilidad. Claro. Decir, porque mira, como decíamos ahorita, si alguien manipula, hay uno que se deja manipular. Entonces, porque ella pudiera decirle ahora no, pero si ella no hubiera sido una mamá manipuladora, yo no estaría en este problema. Sí, es verdad, pero tú juegas un rol también. Claro. Y es importante apropiarse de esto, porque eso es lo que te va a dar la efectividad para ahora contrarrestarla, para ser efectiva en tu ataque, aunque es una palabra fuerte, pero en tu forma, en la defensa, en salir de esa dinámica. Exacto. Que es lo que tú quieres. Y entonces en amor pedirle perdón. Amén. Decirle, mamá, perdóname, yo me he dado cuenta que yo te he permitido manipularme de cierta manera, yo te he tenido miedo. He tenido miedo de tu desaprobación, he tenido miedo de tus respuestas, de tus actitudes, y por eso yo no te he puesto límites. No tenemos límites sanos y ahora yo los voy a empezar a colocar. Pero hace falta que eso no se haga sin hablar, porque la mamá no se va a dar cuenta. Tú tienes que hablar esto, decirlo, ponerlo claro. Importantísimo. Mamá, perdóname porque no te estaba haciendo esto claro por mis temores. Pero de ahora en adelante van a haber límites. Yo quiero que establezcamos límites sanos para nuestra relación. Y entonces algunos puntos ya más específicos. La hija debe decidir que ya no será dependiente de esta aprobación y manipulación de la mamá, independientemente de lo que ella haga. La hija debe anticipar y esperar que la mamá se va a enojar. Claro. Es decir, no creas que tu no mamá va a aceptar, va a oír esto y va a decir, ay, estaba loca porque me dijeras eso, hija. Sí. No, eso la va a ofender muy probablemente. La hija debe prepararse para el dolor que este conflicto va a suscitar. Tu mamá, ya no manipulándote, va a ser real su dolor, porque ella va a ver esto como que y va a empezar a manipular más. Exactamente. Sí. Debes también notificar entonces a tu mamá que es necesario hacer un cambio, colocar límites, y debes trabajar en esos límites de acuerdo a tu situación particular. Quizá la situación de Marita tiene que ver con los nietos más principalmente, pero la de Josefa tiene que ver con su relación con su marido, su relación con él, así que eso va a variar de una a la otra.
La hija también debe evitar, Laura, su reacción a tratar de defenderse de los ataques de la mamá en ese momento, porque tu mamá va a ser como una leona herida. Ella va a sacar todo su arsenal Y de ahora va a querer manipulación. atacar porque se va a ver atacada, y tú ahí vas a tener que ejercer mucho dominio propio. Exacto. Y pedirle al Señor que te ayude, porque no debes reaccionar como ella está reaccionando Sí. hacia ti. Y Fausto, así como la mamá la hija va a tener los límites que va a establecer y la mamá tiene que acatarse a ellos, la hija también debe de lidiar con sus propios temores, porque la hija va a tratar de llenar la necesidad de la mamá. Así es. Porque ella está acostumbrada, ese ha sido su default, su automático hasta ahora. Entonces ahora ella va a tener que empezar a portarse de manera diferente y establecer y acatar estos límites que ella misma está poniendo. Y a nivel de paréntesis, muy importante, muchas de estas relaciones disfuncionales entre madre e hija es porque la hija también tiene alguna dependencia de ella, ¿ves? Y la madre aprovecha eso para Claro. ejercer su control. Exacto. Entonces tú tienes que de ahora en adelante entender que quizás vas a tener que cambiar estas cosas, ya no necesitarla para esto o para aquello. Cuando la relación se estabilice y organice. se normalice, Sí. ya ahí quizás Exacto. puede entrar esa relación. Y entonces la hija, por supuesto, establecer su relación con Cristo, arraigarse en la palabra y esperar toda aprobación de Dios. Amén. Y no de su mamá. Eso es vital, porque a veces, como decimos en consejería, Laura, te decimos qué hacer para no caer más en estos patrones disfuncionales con tu marido, con tus hijos, o lo que sea, pero no redirijo eso hacia Cristo, sino que entonces ahora me quedo, Lo hago en mis fuerzas. en mis fuerzas, en el aire, y vuelvo a caer. Es dejar esto que está mal y ahora enfocarme en el Señor y en mi relación con Él, que es lo que me va a dar la fortaleza para funcionar saludablemente. No, y donde voy a encontrar con esa mis aprobación que relaciones. busco en mi mamá, Así inapropiadamente. Y Fausto, a la hora de confrontar entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para esa hija o ese hijo a la hora de confrontar a su padre? Primero, y ya esto es a nivel tuyo, entre tú y el Señor y tu corazón, perdonar a tu mamá antes de intentar confrontarla, antes de empezar a tener esta conversación como que te acabamos de decir. Perdónala en tu corazón, porque si vas a ella con resentimiento y amargura y molestia, ira Eso va a salir. reprimida, a la primera que tu mamá te mire mal o se justifique o te recrimine, tú le vas a volar al cuello, porque hay mucho dolor y mucha ira allá adentro. Así que en tu tiempo con el Señor, pídele que te dé amor y perdón hacia tu madre, ¿ves? Antes de ni siquiera hablar con ella. Sí. Ora por el momento oportuno, en el lugar correcto y tranquilo, donde no haya interrupciones para esa reunión. Así como tú citas quizás a alguien para hablar con quien tienes una dificultad y quieres que no haya interrupciones, que no haya... Haz lo mismo con ella. Sí. Invítala a algún lado tranquilo, a la casa cuando los niños no estén, que nadie los vaya a interrumpir. Porque tú quieres que este proceso se cumpla Claro. completo. Tú no quieres que se corte a Y mitad. Fausto, yo creo que es importante no confrontar en un momento de ira, porque Correcto. muchas veces estamos tan desesperados por la manipulación que brincamos los primeros pasos que tú acabas de decir y entonces decimos, yo estoy loca por decirte esto. Entonces ya lo hice sin orar, sin esperar el momento adecuado, sin tener dominio propio, entonces no me va a servir esa Fíjate que, confrontación. Laura, es lo mismo que le decimos a las parejas de esposos. Si hay problemas, no lo traten de solucionar en medio de una discusión. Exacto. Dejen que las aguas se calmen, saquen un espacio de tiempo, quiero que hablemos de esto mañana en la noche, y ya los corazones se van preparando para Y esa tú sabes, conversación. Pastor, que pienso también que sería bueno que cuando la hija lo vaya a hacer, ella tenga ejemplos específicos Ujú. que ella pueda traer, que ella haya visto ese patrón, Sí. lo haya estudiado, Correcto. y pueda entonces decirle, mira mamá, cuando esto sucedió, cuando tú actuaste así, cuando tú me dijiste aquello, todas esas son formas de manipulación. Amén. Y las he visto en un patrón a través de los años. Entonces tiene que tener eso no se hace en un momento de ira. No, Eso se hace hay que luego de- prepararse, hay que ir preparado. También, Laura, a la hora de prepararte para esa reunión, pídele al Señor que también vaya obrando en el corazón Claro. de tu madre y que la ponga en gracia delante de ti como... Que la prepare. Exactamente, porque Dios es el que... Es dependiendo en Dios que tú Sí. vas a esta reunión y Dios tiene el control también del corazón de tu mamá. También comienza por decirle lo mucho que la quieres,
lo importante que es ella para ti, porque acuérdate que la raíz de este problema, ese temor que ella tiene de no ser importante para ti, o amada, de no ser necesitada. Cuando ya empieces a hablar y a confrontarla, hazlo en amor, no con acusaciones, nunca señalando, es que tú, mamá, porque tú siempre, tú nunca, tú... Eso es letal para cualquier tipo de conversación que tenga el propósito de restaurar la relación. Pídele tú también perdón, como te dijimos. Empieza tú diciendo lo mucho que la amas y pidiéndole perdón. Por haber permitido eso. Para que ella vea que tú vas con un corazón contrito también y humillado. Y eso la va a poner a ella en el mismo... Yo creo, Fausto, otra cosa importante es que cuando a la hora de confrontar lo hagamos como de manera asertiva, de manera directa, no yendo por pasivo-agresividad, porque es que ambas partes, la manipulada y la que se deja manipular, son pasivo-agresivas. Entonces, que ella pueda hacerlo de manera, mamá, me he sentido manipulada. De esta manera, como te decía ahorita, de esta, cuando hiciste tal cosa, que lo diga directo sin ir con rodeos. Y cuando hacemos eso, que es muy común, es por la misma razón. Por el temor. El temor. Le tengo miedo, aún en medio de esta reunión, le estoy teniendo miedo a mi mamá y ahora no soy clara. ¿Qué pasa? Si no eres clara, no vas a transmitir el mensaje correctamente y tu mamá va a salir de la reunión sin haber entendido lo que tú querías que ella entendiera y por ende no vas a ver el fruto, el resultado que tú quieres obtener. Por eso te decimos que hay que orarle mucho al Señor, que haga una obra en ti, que te dé valor, que te dé valentía, porque si no, no vas a poderlo hacer. Si vas temerosa, no vas a poderlo hacer. Como tú decías, Laura, que también esta hija pues describa claramente la situación y presente también formas de resolver, de cambiar, de mejorar. No solo le presente el problema y lo malo que ella trae a la relación. Los ejemplos de manipulación. Sino ahora también trae las opciones, las formas en que pudiéramos hacer esto. Cuando esto ocurra, si tú me lo dices de esta forma, o si tú haces de tal manera, eso sería mejor. Y algo que es clave, lo es para cualquier tipo de relación y en cualquier situación donde queremos restablecer un malentendido o mejorar un problema que ha habido. Deja que ella también hable. Luego que tú presentes tu caso, deja que ella hable. Dale espacio para que ella hable, para que ella llore, para que ella te acuse, para que ella te señale y no respondas de acuerdo a lo que ella está diciendo. Óyela, porque ella va a estar herida. Mírala, hazle así, muestra tu emoción, porque tú quizás te emociones al oírla, pero no te desvíes. No dejes que esto ahora te empiece el enemigo a usarlo y decir, ay, pero ¿será que no debí haber hecho esto? ¿Será que ella tiene razón? ¿Será que la culpable soy yo? No, tú tienes que ir segura. Tú tienes que ir segura, darle su tiempo, escucharla, pero no desviarte del plan que tienes. Yo creo que se puede orar por sabiduría también para que Dios la ayude a la hija a la hora de reaccionar y cómo responder ante la reacción de la mamá. Y quizás algunos de ustedes, a la medida que ya vamos cerrando, quizás tú digas, Laura, Fausto, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo yo no me atrevería, yo me muero, yo prefiero morirme primero, yo no puedo. Pues tú sabes que hay otros métodos, quizás tú quieras escribirle una carta, una tarjeta bonita a tu mamá, que sea de hija, madre, una tarjeta bonita, entonces ahí le escribes estas cosas ya de manera ordenada, de manera pensada y orada, y se la haces llegar. Esa es una forma. Otra forma es también quizás ir con tu marido y tener una reunión tú con tu marido. Si tú crees que tú no vas a poder, que te vas a quebrantar, que te vas a confundir, que no vas a saber qué decir. No todo el mundo es tan versátil en el don del verbo y no se sabe expresar bien, y más cuando tiene una mamá controladora frente a ella. Pues quizás tú quieras ir con tu marido, con quien ya se han puesto de acuerdo y saben lo que van a hacer, para tener ese apoyo. Y no está mal. No es que tú vengas con todas las tropas a atacar, no. Es que tú estás casada, este es tu marido, esta es tu cabeza, y tú quieres que sea parte de esto. Y que quizás el esposo le ayude a la hija a no bajar la guardia, a no dejarse intimidar en ese momento por la mamá. Quizás esto termine en consejerías, quizás esto abra la puerta ahora a buscar consejería dentro de la iglesia, consejería familiar, para ahora poder ventilar una serie de cosas que en una sola reunión no se pueden dilucidar. Y lo último que queremos decirte, no vayas con la expectativa de que esto va a producir un cambio inmediato
en tu mamá o en tu suegra. Estas son cosas que van a tomar tiempo porque ahora esta mujer tiene que digerir toda esta información, tiene que asimilarla, tiene que sufrir, porque lo grande de esto es que ella te ama. Encima de su control y todo, ella ama a la víctima. Entonces ella va a pasar ahora por un proceso y tú tienes que estar ahí para amarla, para afirmarla. Sí, es importante ¿ves? que la mamá se sienta amada, pero que sepa que las reglas del juego van a cambiar. Que eso quede claro y que tú te mantengas firme. Y que esto es bíblico. Ve con tu Biblia a la reunión. Esto es bíblico, mamá. Esto no es que soy yo así, o es que me están diciendo esto mis amigas, o es que este es el güey de esta época. No. Esto es bíblico. Eso es lo que me mueve, mamá, que queremos honrar al Señor. Si tu mamá es cristiana y tu suegra, si es el caso, pues mejor, porque ambas hablan el mismo idioma. Si no es creyente, pues esta es una oportunidad para mostrarle a Cristo y el Evangelio y lo que dice Dios sobre estas cosas que puedan entonces ayudar a resolver estos conflictos. No es fácil, pero ¿quién dijo que era fácil? Es necesario y la relación puede ser mejor después. Mucho mejor después que se resuelve. Esperamos que esto te haya ayudado. Sabemos que hay muchas aristas y muchas otras cosas relacionadas a este tema, pero quisimos poder darte algunas guías, algunos fundamentos que te ayuden a lidiar con esta situación difícil. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.